Estas son las imágenes que describen cuál era el sentir de los iraquíes ante esta visita del Papa Francisco. Una visita que consiguió cumplir con tres objetivos: un objetivo diplomático, otro religioso y otro social. Vamos a explicar por qué consideramos que esta visita del Papa Francisco a Irak fue un soplo de aire fresco para toda una población que llevaba décadas tocando con las manos las puertas del infierno. El viaje del Papa Francisco podemos calificarlo como un éxito desde el punto de vista religioso, y para eso vamos a recordar esa imagen concreta que fue el encuentro en Ur de los Caldeos, ese encuentro interreligioso con representantes de las principales religiones monoteístas. Un encuentro con el que se han mandado dos mensajes principales. Por un lado, intentar desacreditar el fundamentalismo y recordar, por otro lado, que la religión no es parte del problema, es parte de la solución. Y subrayar también una última cosa: los mensajes que ha dado el Papa Francisco en este sentido, mensajes que no son ingenuos, sino que son mensajes profundos, porque el Papa ha demostrado ser consciente de que las heridas del fundamentalismo tardarán tiempo por curarse. Perdono. Questa è una parola chiave. La strada per una piena guarigione potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo per favore di non scoraggiarmi. Desde el punto de vista diplomático es importantísimo ese encuentro entre el Papa Francisco y el gran ayatolá Ali al-Sistani, un líder chiita de una gran importancia moral en Irak. Un encuentro que ha tenido consecuencias, que se espera que tenga consecuencias inmediatas, a corto plazo. Por un lado, que los cristianos se sientan protegidos por parte de una autoridad moral musulmana en Irak. Por otro lado, supone de nuevo desacreditar el fundamentalismo. Hay otra consecuencia que se espera recoger los frutos más a largo plazo. Y para entender esto hay que dar un ligero paso atrás. En 2019, cuando el Papa Francisco firmó ese acuerdo sobre la fraternidad universal, pero con un líder sunita. ¿Cuál es el proyecto de ese documento que está intentando implementar ese documento? Implementar un sistema mundial basado en esa fraternidad que debe reinar entre todos los líderes políticos y todos los líderes también religiosos. Había un acuerdo entre un líder católico, un líder sunita, pero faltaba esa figura del chiismo que de alguna forma también aceptara el encargo, la misión de intentar un mundo mucho más fraterno. El gran ayatolá no firmó ese documento, pero cumplió ese gran gesto de recibir en su propia casa al Papa Francisco. Un Papa también que podemos calificar de audaz por lo que ha hecho. Hemos podido ver a un anciano de 84 años que ha viajado hasta Irak, le hemos podido ver caminando, cojeando por esas calles de Nayaf hasta encontrar al gran ayatolá Ali al-Sistani. Por tanto, un éxito también desde el punto de vista diplomático y religioso este encuentro del Papa y el gran ayatolá. ¿Cuál es el tercer objetivo que ha cumplido el Papa Francisco? Pues lo que veíamos al principio con esas imágenes de la gente entusiasmada. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué el Papa Francisco hace este viaje en un momento de pandemia, en un momento de emergencia sanitaria? Vamos a destacar dos motivos. En primer lugar, es difícil ir a Irak. La última intentona que hizo un papa para viajar a este país fue hace más de 20 años, Juan Pablo II, y no lo consiguió. Por tanto, era difícil volver a conseguir viajar a Irak. Esto en primer lugar. En segundo lugar, habría que preguntar a los propios iraquíes qué es lo que ellos piensan sobre la visita del Papa Francisco. Y ahí hemos visto cómo por un lado, de la sociedad ha sido bien acogida esta visita del Papa Francisco. En segundo lugar, hemos hablado del gran ayatolá, autoridades morales religiosas de Irak que también están dispuestas a recibir en su propia casa durante tiempos de pandemia a este líder, al Papa Francisco. Y en tercer lugar, también desde un punto de vista político, los líderes políticos de Irak quisieron que viniera el Papa Francisco. Hemos podido ver al presidente de Irak, un presidente kurdo, no católico, en las principales ceremonias presididas por el Papa Francisco. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que en estos momentos Irak lo que necesita es un abrazo que el Papa Francisco ha conseguido dar a la sociedad de Irak, una sociedad para que la pandemia no es un evento aislado dramático, sino que es un evento más que se suma a una larga lista de sufrimientos padecidos a lo largo de las últimas 4 décadas. Y lógicamente, dentro de esos sufrimientos, el más espectacular que hemos podido ver en los últimos años ha sido la agresión del Estado Islámico. Por tanto, ¿qué es lo que necesitaba Irak en este momento? Un abrazo que el Papa Francisco ha conseguido transmitir, ha conseguido dar a la población de Irak. È un dovere verso una terra martoriata. Últimas dos ideas. En primer lugar, destacar, además de estos tres objetivos conseguidos por el Papa, cuáles han sido sus mensajes. Bueno, pues el Papa ha sometido
digamos, a la sociedad y a las autoridades de Irak a un bombardeo constante de mensajes sobre la paz, sobre la fraternidad, que son más fuertes que la violencia, que deben ser más fuertes que la guerra. La fraternità è più forte del fratricidio e la speranza è più forte della morte e la pace è più forte della guerra. Questa convinzione parla con voce più eloquente di quella dell'odio e della violenza e mai potrà essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade di distruzione. Queda una última cosa por destacar y es que el Papa Francisco y las autoridades de Irak, este viaje que se ha organizado también tiene otra consecuencia y es que el mundo ha mirado durante varios días a Irak. Irak, un país que el Papa define como un país mártir, un país abandonado por parte de todos. Por tanto, lo que se pone de manifiesto es, de nuevo, el rol, el espacio que tiene la diplomacia vaticana en el mundo. Una diplomacia que el mismo Vaticano define como de pequeños pasos, pero constante e insistente, que puede conseguir frutos como este, que todo el mundo mire en una dirección durante unos instantes, y próximamente veremos cuáles pueden ser las demás consecuencias que haya traído para Irak concretamente y también para todo Oriente Medio esta visita que hemos visto.